¡Pum! ¡Héroes de Skylands! El concepto de que los Skylanders sean más fuertes en esta zona me parece lo mejorcito de Skylanders. Mucha gente a lo mejor no le da importancia, pero desde pequeño siempre me gustó esta idea para que el juego te diga de manera oculta de jugar con distintos Skylanders en vez de jugar solo con uno. Es por ello que he decidido empezar esta miniserie de ver cuál es el elemento más usado en todos los juegos de Skylanders, empezando como no con Spyro's Adventure. Pero antes de empezar me gustaría dejar claro una serie de normas. 1. Tengo que cambiar por cada cambio de elemento. Esto es bastante obvio porque es como la parte principal del reto y del vídeo, pero quiero aclararlo. Y además va a haber algunas aclaraciones que voy a decir en medio de los niveles. 2. Tengo que completar el 100% del juego para ver todas las zonas posibles y así no dejarme nada. 3. En esta ocasión solo voy a ir con un Skylander por elemento y tienen que estar reiniciados de cero. Y 4. Por cada X tiempo puedo usar la torre de elementos del núcleo de luz para conseguir un poco más de oro. Dicho todo esto, ¡que empiece el reto! Empezamos el capítulo 1 y ya empezamos con los problemas. Como en ningún momento del nivel hay zonas elementales, decido empezar con magia por Spyro y porque la primera puerta elemental es de magia, oculta por alguna razón que no entiendo. Y ya de ahí voy por la puerta elemental de agua y la puerta elemental de tecnología. Trigger Happy completa el primer nivel y aprovechamos a empalarla en las ruinas destruyendo la primera torre de elementos y llevándose toda la recompensa. El capítulo 2 empieza con la idea de introducir que los Skylanders sean más fuertes en X zona. La primera zona del juego es tecnología al lado de una puerta elemental de tecnología, viendo que tecnología es el que tiene el mejor inicio en SSA. Y por encima Trigger Happy es el primer Skylander del vídeo en subir del nivel, así que mejor todavía para él. Aprovecho esta sección para aclarar que no voy a contar cuando estamos en una zona elemental, en este caso de tecnología, y al lado hay una puerta del mismo elemento, ya que aunque sean zonas diferentes el elemento fuerte como tal no cambia, así que tecnología sigue de momento con un punto. Magia tiene su primera zona después de esto, aunque el capítulo 2 tiene otro dilema. En este borde de aquí se puede acceder a un atajo del nivel con un Skylander de vida, pero la cosa es que el camino que crea es igual al de las puertas elementales de vida, pero no tiene ninguna recompensa como un sombrero, sino un tesoro legendario. Aún así no voy a contar esto ya que en esta zona se puede acceder igualmente de una manera normal sin este atajo. Bajando en condiciones, siguiendo el nivel, está una puerta elemental de agua con la primera zona elemental de agua, y en la zona de la primera torreta acabamos el nivel con una zona elemental de vida. El capítulo 3 comienza con otra zona elemental de tecnología. Un poco después Muertos consigue su primera puerta elemental y su primera zona elemental. Aire también obtiene su primera zona elemental. Y un poquito más tarde está la primera puerta elemental de tierra junto a la primera zona de tierra. Aire termina el resto del nivel fácilmente, aunque con un poco de problemas en las secciones de torretas. Después de completar el capítulo 3 ya tenemos acceso a Persephone y con ello mejorar a los Skylanders, siendo Trigger Happy el único que puedo mejorar de momento. El capítulo 4 empieza sin ninguna zona elemental, así que decido empezar con Steffelf por la verdadera primera puerta elemental de vida. Más tarde rehaciendo el castillo aparece otra zona elemental de magia. La zona de magia continúa hasta que llego a la primera puerta elemental de aire y ya al entrar al castillo cambio de nuevo a Whirlwind. Cuento esto como zonas diferentes ya que al salir de la puerta de aire había vuelto a la zona elemental de magia fuera del castillo y ya la zona elemental de aire sería dentro del castillo, por lo que Whirlwind termina el nivel recogiendo la fuente eterna del aire. Y por fin puedo acceder al primer zafiro alado después de completar el capítulo 4, haciendo que Whirlwind, Steffelf y Spyro tengan sus primeras mejoras. El capítulo 5 comienza con una zona elemental de agua, aunque no es que dure mucho y cambia a una zona elemental de tecnología. Luego vuelvo a cambiar a Gilgrunt para conseguir la gema del alma de Boomer, pero no cuento esto como nueva zona ya que hasta el propio juego me marca que ya he estado aquí antes, así que asumo que es la misma área que el principio del nivel. Por fin aparece la primera puerta elemental de fuego junto a la primera zona elemental de fuego con el puzzle más confuso, raro, mareoso y molesto de todo el juego. Pero consigo todo lo necesario y ya de ahí Trigger Happy termina el nivel realizando una explosión. Al menos Gilgrunt consigue su primera mejora después de abrir un cofre en el nivel. El capítulo 6 comienza con la primera zona elemental de tierra que no sea en una puerta elemental. Un poco más adelante cambia una zona elemental de agua. Después de hacer un puzzle hay una puerta elemental de magia.
Al llegar a este pueblo cambia de nuevo a una zona elemental de tierra, y cuento esto como áreas diferentes ya que entre esta zona y la del inicio del nivel están bastante lejos, y el juego lo marca como una nueva zona, por lo que un punto más para tierra. Dentro de la zona para conseguir los chorros gemelos cambia una zona elemental de magia, hasta que vuelva a cambiar una zona elemental de agua al subir en este barco, y al salir de esta entramos en la tercera puerta elemental de agua, que por cierto, al intentar hacerla me quedé como atascado dentro de uno de los tablones de madera y no podía salir, hasta que quité y volví a poner a Gilgrunt para que se liberase. No me preguntéis cómo coño lo hice. Lo importante es que al completar el nivel Terrafin pudo comprar su primera mejora, quedando con la duda si el último Skylander en comprar su primera mejora será Chop Chop o Eruptor. El capítulo 7 comienza con la cuarta puerta elemental de agua del juego, y es ridículo porque de los 7 primeros niveles 4 tienen puertas elementales de agua. En serio, que vamos solo por un cuarto del juego. Después de pisar tierra firme y conseguir la primera estatua del nivel aparece una zona elemental de vida, y un poco más adelante cambiamos de vuelta a una zona elemental de agua. Y así se mantendría por el resto del nivel, con Gilgrunt derrotando a los Skylanders malvados de agua y recuperando la fuente eterna del agua. Volviendo al núcleo de luz, la torre de elementos vuelve a estar activa, haciendo que sea Gilgrunt el que reciba la recompensa. Aunque antes de mejorarlo iría a recoger 3 zafiros alados que ahora son obtenibles. Con los zafiros alados y el dinero suficiente, Gilgrunt es el primer Skylander del vídeo en elegir su camino de mejora sin problema. El capítulo 8 comienza con una zona elemental de tierra, pero al parecer esa zona es demasiado corta porque cambia al poco tiempo a una zona elemental de aire. Al cabo de un rato de subir en el castillo hay 2 puertas elementales, una de muertos y una de tierra. Dentro de la puerta de muertos, Chop Chop por fin no solo sube 1 sino 2 niveles, quedando a Eruptor como el último Skylander del vídeo en subir de nivel. Luego de conseguir el segundo sombrero más feo de todo el juego, llegamos a una de las torres que toca destruir, que resulta ser una zona elemental de tecnología. Entrando en la otra torre que hay que destruir vuelve a cambiar a una zona elemental de tecnología, y ya al subir al castillo principal a por el ojo de cristal vuelve a cambiar a una zona elemental de aire. Aunque sea confuso y repetitivo, todas estas zonas son diferentes, por lo que suman al contador. El capítulo 9 comienza con una zona elemental de vida, llegando a la zona con agua, como no, cambia a una zona elemental de agua, y ya más tarde cambia a una zona elemental de tierra. Al final del nivel hay una puerta elemental de vida, y la batalla contra el golem de piedra no hay como tal un elemento que sea más fuerte durante la pelea, así que me mantuve con Steffel, sobre todo para acabar la pelea más rápido, recuperando así la fuente eterna de tierra. Inmediatamente después de completar el capítulo 9 conseguimos un nuevo zafiro alado que estaba en la roca donde Arbo había salido. El capítulo 10 comienza con una zona elemental de aire, después cambia a una zona elemental de vida con este contrarreloj con bariles. Nos tocaba ir a una nueva puerta elemental de magia donde estaba la gema del alma de Gilgrunt. ¿En qué estaban pensando al ponerla aquí? Igualmente completamos el nivel con una zona elemental de vida como último sitio del nivel. Antes de seguir vamos a hacer una pausa mejorando Skylanders como por ejemplo Steffelf, consiguiendo por fin su ataque terciario y pudiendo elegir su camino de mejoras. Pero no solo ella, porque Whirlwind también logra elegir su camino de mejoras también, por lo que 2 por 1 en cuanto a mejoras se refiere. Y con esto podemos hacer la peor parte de SSA, que es recolectar las manzanas, pero no pasa nada si matamos a estas ovejas de aquí. El capítulo 11 comienza con una zona elemental de tecnología, luego de un rato cambiamos a una zona elemental de vida, pero al segundo nos encontramos con una puerta elemental de tierra, y vida se mantiene el resto del nivel, incluyendo la batalla contra los Skylanders malvados de vida y recuperando así la fuente eterna de vida. Después del capítulo 11, Trigger Happy logra ser el cuarto Skylander en elegir su camino de mejoras, y no solo eso, también vuelve a aparecer la torre de elementos, donde al igual que la primera vez, Trigger Happy se queda con toda la recompensa. El capítulo 12 comienza con una caída perfecta junto con una zona elemental de vida, continúa a lo largo del nivel hasta llegar a una puerta elemental de vida, después de un rato por fin cambia a una zona elemental de agua, aunque tampoco es que dure mucho porque un ratito después cambia a una zona elemental de tecnología. Y esta zona de tecnología es incluso más corta que la anterior porque hay una puerta elemental de fuego, después de como 6 niveles sin zonas de fuego en el juego. Y lo más gracioso es que esta puerta elemental de fuego tiene unas cuantas monedas, por lo que después de este nivel, Eruptor por fin puede comprar su primera mejora, dejando a Chop Chop como el último Skylander del vídeo en conseguir su primera mejora. El capítulo 13 comienza con una zona elemental de tierra, un poco más adelante hay una puerta elemental de aire, dentro del campo enemigo cambia a una zona elemental de tecnología,
Bajando con la megabomba del enemigo vuelve a cambiar la tierra, pero no lo cuento como nueva zona porque el juego ya me ha marcado que ya he estado aquí antes. Y esto lo aprovecho para marcar una nueva zona elemental de tecnología que sí cuento porque es una nueva área. Igualmente al lado hay una puerta elemental de fuego y es gracioso cómo han dejado una puerta elemental de fuego entre dos niveles seguidos. Trigger Happy termina el nivel llegando al nivel 10, dejándolo como el primer Skylander del vídeo en llegar al nivel máximo de Spyro's Adventure. El capítulo 14 comienza sin una zona elemental como tal, pero decido empezar con Trigger Happy porque eventualmente sí aparece una zona elemental de tecnología. Entrando a un campo de minas cambia una zona elemental de fuego, haciendo que Eruptor tenga más monedas y más mejoras para futuros niveles. Más adelante vuelve a haber cambios de zonas elementales entre tecnología y fuego, y no cuento ninguno de estos como nuevas áreas ya que el propio juego me marca que ya he estado aquí antes, y que son las mismas zonas. Yendo a una parte donde hay un cañón también hay una puerta elemental de muertos, y ya al final del nivel vuelve a cambiar a una zona elemental de muertos, pero en la batalla contra el megatanque troll no hay ningún elemento más fuerte, aunque decido derrotarlo igual con Chop Chop, recuperando así la fuente eterna de tecnología. Antes de empezar los niveles de muertos, la torre de elementos ha vuelto y otra vez Gilgrunt se queda con todas las recompensas. Y Chop Chop después de 14 capítulos finalmente puede comprar sus primeras mejoras. El capítulo 15 comienza con una zona elemental de muertos. Chop Chop por fin está teniendo acción, incluyendo con una puerta elemental de muertos. Luego de hacerme medio nivel con Chop Chop cambia una zona elemental de fuego, y ya en la última arena del nivel cambia una zona elemental de magia. ¿Recordáis hace unos segundos como dije que Chop Chop le había costado 14 capítulos para comprarse por lo menos una mejora? Pues después del capítulo 15 ya ha conseguido elegir su camino de mejoras, así que eso da a entender lo mucho que he jugado con Chop Chop en este último nivel. Eruptor también logra elegir su camino de mejoras siendo casi el mismo caso que Chop Chop. El capítulo 16 comienza con una zona elemental de fuego, luego cambia rápidamente a una zona elemental de muertos. Antes de seguir el nivel como tal hay una puerta elemental de tecnología, que ya era hora porque no aparecía una desde el segundo capítulo. 14 niveles después para volver a ver una puerta elemental de tecnología. Un poquito después también una puerta elemental de tierra. Volviendo al nivel como tal vuelve a cambiar a una zona elemental de fuego, pero no voy a contar esta zona porque es la misma del inicio del nivel, solo que con un cacho que no podíamos acceder antes. Para la última arena del nivel cambia una zona elemental de muertos y si está también es una área diferente y lejos de la otra mencionada. Antes de ir al siguiente nivel, Terrafin por fin puede acelerar su camino de mejoras, dejando a Spyro como el último Skylander del vídeo en comprar uno de sus caminos de mejora. Un poco lamentable viendo que magia es uno de los elementos del Starter Pack, pero bueno. El capítulo 17 comienza con una zona elemental de agua. Antes de hacer un puzzle hay una puerta elemental de aire donde conseguimos el sombrero más feo de todo el juego, por eso este nivel se llama la Ciudadela Espeluznante. Antes de entrar por la puerta principal cambia una zona elemental de muertos, un poco más adentro vuelve a cambiar una zona elemental de agua, y luego de pasar el pantano otra vez cambia una zona elemental de muertos donde sorprendentemente Chop Chop se queda como el segundo Skylander del vídeo al llegar al nivel 10. Una vez más esto demuestra lo mucho que he jugado con Chop Chop en esta parte del juego, y enfrentándose a los Skylanders malvados de muertos y recuperando así la fuente eterna de muertos. Volviendo a las ruinas y antes de avanzar con el late game, la torre de los elementos se hace presente de nuevo, y Terrafin es quien se lleva ahora todo el botín, además de recolectar 4 zafiros alados más, quedando solamente uno. El capítulo 18 comienza con una zona elemental de tierra, en una parte un poco escondida hay una puerta elemental de tecnología. Siguiendo recto cambia a una zona elemental de agua y ya está, no hay más cambios en el nivel. Por lo que el primer nivel de fuego no tiene una sola zona elemental de fuego. ¿Sentido? Ninguno. El capítulo 19 comienza con una zona elemental de muertos y se extiende hasta en la parte donde tenemos que mover bloques para poder llegar a lo más profundo de la mina, donde finalmente cambia a una zona elemental de fuego acompañado de una puerta elemental de fuego y acompañado de un filtro de calor demasiado realista. ¡No puede hacer tanto calor! Antes de enfrentarme a los Skylanders malvados de fuego, Eruptor es el tercer Skylander del vídeo que llega a nivel 10, recuperando así la fuente eterna de fuego. En este punto Chop Chop ya tiene el dinero necesario para comprar las mejoras que le faltaban, así que sí. Chop Chop es el primer Skylander del vídeo que está mejorado al máximo y encima teniendo el nivel máximo del juego. El capítulo 20 comienza con una zona elemental de aire donde después de muchos niveles quedándose al borde, Whirlwind por fin llega al nivel 10.
Más adelante cambia a una zona elemental de vida usando a Stefelf, que no la veíamos desde el capítulo 12. Y aún así se las apaña para llegar al nivel 10 e incluso tenemos una puerta elemental de vida. Luego de cruzar la cadena, esta vez cambia a una zona elemental de magia, donde Spyro igualmente sube hasta el nivel 10. El capítulo 21 comienza con una zona elemental de tecnología, y después de disfrutar de la mejor sección de torreta de todo el juego, cambia a una zona elemental de aire. Después de bajar un poco cambia a una zona elemental de magia, y bajando más todavía hay una parte donde cambia a aire, pero no lo cuento porque me marca que ya ha estado antes. Supongo que estoy refiriéndose a la parte de arriba. Eso sí, necesito cambiar una Skylander de tierra para conseguir el tesoro legendario. Y se lo doy a Terrafin ya que es él quien ha roto las piedras y no hay ningún pico para que otro Skylander pueda hacer el mismo trabajo que él. A la derecha hay una puerta elemental de aire y ya de ahí Spyro termina el nivel, recuperando así la fuente eterna de magia. Antes del nivel final consigo el último zafiro alado de todo el juego y rompo la última torre de elementos del vídeo, siendo Luctor el que se lleva todos los diamantes y bolsas de dinero. El capítulo 22 comienza con una zona elemental de fuego, aunque no dura bastante y cambia a una zona elemental de magia al lado de una puerta elemental de magia. Un poco más adelante de la guarida vuelve a cambiar a una zona elemental de fuego, pero no por mucho tiempo, porque hay dos caminos, uno con una zona elemental de tierra, que de hecho logra que Terrafin llegue al nivel 10, dejando a Gilgrunt como el último Skylander de este vídeo en llegar al nivel 10, mientras que el otro camino cambia a una zona elemental de magia. Logro completar el nivel con Eruptor y tocaba la batalla final del juego. La pelea contra Chaos empezó bastante mejor de lo que esperaba, pero empecé a perder salud rápidamente. Intenté sobrevivir, pero los Skylanders malvados que atacan a distancia me mataron. Así que decidí usar a Gilgrunt, ya que si ganaba la batalla recibiría experiencia de sobra para llegar al nivel 10. Y así hice. Así es como se ven los Skylanders después de completar el modo historia. Técnicamente podría dar mis conclusiones finales y acabar el vídeo, pero aún quedan 4 niveles de DLC, así que vamos a ver qué tanto cambian los resultados. El Imperio del Hielo comienza con una zona elemental de muertos al lado de una puerta elemental de muertos. Un poco más adelante cambia a una zona elemental de agua, vuelve a haber un cambio a una zona elemental de muertos, pero no lo voy a contar ya que el juego me dice que es una zona que ya ha estado con anterioridad. Pero luego vuelve a cambiar a una zona elemental de agua y esta sí la voy a contar ya que el juego me dice que sí es una nueva área, así que toca contarla. Finalmente cambia a una zona elemental de tecnología buscando la última pieza de la catapulta. Los mares pirata comienza con una zona elemental de vida al lado de una puerta elemental de vida, más adelante cambia a una zona elemental de tierra y otra vez cambia a una zona elemental de agua. Mantendría a Gilgrunt el resto del nivel ya que lo que queda de nivel se resume en juegos de carta y una sección de barco. La cripta tenue comienza con una zona elemental de muertos, más adelante cambia a una zona elemental de fuego seguido por una puerta elemental de fuego, más adelante cambia a una zona elemental de magia, después de abandonar el pueblo fantasma y entrar en el laberinto de arbustos cambia a una zona elemental de vida, y ya para la batalla contra Oculus vuelve a cambiar a una zona elemental de muertos. El Pico Dragón es el último nivel y este comienza sin una zona elemental como tal. Pero decido empezar con Whirlwind porque después de la primera sección de dragón aparece una zona elemental de aire y más adelante hay una puerta elemental de aire. Y luego de otra sección de dragón cambia una zona elemental de tierra. En la habitación de Summul para conseguir su gema del alma cambia una zona elemental de fuego. Y luego vuelve a cambiar una zona elemental de fuego. Y cuento esto como área diferente ya que es una zona completamente nueva y no hay manera de que conecte desde aquí hasta la habitación de Summul. Para la última área de todo el juego cambia una zona elemental de magia y después de la batalla contra Bafek y sacarme los contrarrelojes en un día, ya tengo Spyro's Adventure al 100%. Así que ahora sí, estos son los resultados finales de los Skylanders después de completar todos los niveles. Me gusta ver que incluso con los DLCs los elementos están bastante balanceados para ser el primer juego de la saga. Sobre todo que el juego base sin DLCs se hace que todos los elementos tengan 4 puertas elementales. Incluso teniendo en cuenta que Agua tiene los 4 en la primera parte del juego y de ahí no tiene ninguno más, pero bueno. Si bien tecnología queda como ganador absoluto tanto antes como después de los DLCs y que Agua solo ha conseguido empatarlo gracias a los DLCs, debo decir de que siento que el elemento de aire se ha mantenido con el mejor balance entre el early game, el mid game y el late game. Aunque sí que es verdad que los que más he usado en el mid game han sido muertos y fuego, considerando que no los he usado nada al inicio del juego. Ahora bien, el elemento que menos he usado es sin duda magia.
Spyro no ha hecho nada relevante hasta los 3 últimos niveles del juego, a tal punto que es el único que no ha podido comprar una sola mejora de uno de sus caminos. Y la razón de por qué no fue el último Skylander en llegar al nivel máximo es porque no había zonas de agua en los últimos niveles, y porque los enemigos de esos mismos niveles dan demasiada experiencia. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sin nada más que decir, yo me despido. ¡Boom!